En sus últimos días, Millonario adopta 4 gemelas mendigas y descubre una verdad de SCALOFRIANT. La ciudad vibraba con un aire tenso, como si el mismo cielo supiera lo que iba a suceder. Una lluvia incesante caía sobre las calles desiertas y en un rincón olvidado, 4 gemelas mendigas se acurrucaban entre cartones y suciedad. Sus ojos amarillos, llenos de inocencia y dolor, reflejaban la desesperación que solo quienes han visto lo peor de la vida pueden comprender. Nadie se atrevía a acercarse, y la oscuridad parecía devorar todo rayo de esperanza. Hasta que apareció él, un millonario con fama de ser arrastrado por un torbellino de excesos y lujos. Nadie sabía que, tras su sonrisa encantadora, se escondía un secreto aún más perturbador. El hombre se detuvo, prometiendo un cambio, una salvación. «Las adoptaré», murmuró mientras las gemelas lo miraban con tristeza, desconfiadas, buscando una chispa de bondad en su corazón. Pero, ¿quién estaba realmente salvando a quién? A medida que las gemelas se acercaban, un viento helado parecía arrastrar consigo ecos de advertencias antiguas. Esto no era una simple acción de caridad, había un aura de misterio en esa decisión que parecía marcar el comienzo de algo desgarrador. En su pecho, el millonario sentía un nudo, como si el destino lo empujara hacia un abismo. Cada paso que daba junto a ellas lo acercaba a una revelación inquietante. De pronto, en la penumbra de la noche, una figura oscura apareció entre las sombras, observando todo desde lejos. Su presencia instintiva erizaba la piel y la tensión se palpaba en el aire. Las gemelas se estremecieron, un escalofrío recorriendo sus cuerpos mientras sus miradas se cruzaban. ¿Quién era esa persona? ¿Qué conexión existía entre ellas y aquel desconocido? Una pregunta inquietante se instaló en la mente del millonario. El pasado de las gemelas podría contener verdades que él jamás imaginó. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desinscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y ya que estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La historia daba giros inesperados, como una película en la que cada escena oscura era más intrigante que la anterior. Mientras el millonario y las gemelas avanzaban, una verdad oscura se cernía como una tormenta sobre ellos, lista para desatarse en cualquier momento. ¿Qué secretos guardaban esas niñas? ¿Y aquel extraño observador? La noche prometía respuestas, cada vez más cercanas, y en el aire flotaba una inquietante pregunta: ¿estaba el millonario dispuesto a enfrentar el horror que había desatado al adoptar a las gemelas? Mientras el millonario guiaba a las gemelas hacia su lujosa limusina, una sombra en la distancia pareció moverse más cerca. Su corazón latía con fuerza, sumido en una mezcla de emoción y temor. Las niñas, aún temerosas, se escabullían detrás de él, como si esperaran que su nueva figura protectora las resguardara de lo desconocido. Sin embargo, un escalofrío recorrió la espalda del millonario. La figura oscura seguía ahí, observando con ojos que brillaban con un fulgor inusitado. El conductor, un hombre robusto con un semblante serio, les abrió la puerta con un gesto respetuoso. Las gemelas se metieron, mirando nerviosamente por las ventanas mientras el millonario se sentaba a su lado, intentando infundirles confianza con una sonrisa que, en ese momento, ya no se sentía tan genuina. En su mente, una tormenta de preguntas comenzaba a formarse. ¿Quién era ese extraño? ¿Por qué sentía que su aparición era más que una simple coincidencia? Mientras avanzaban por las calles empapadas, el sonido de la lluvia golpeando el techo del vehículo parecía cobrar vida, como si la ciudad misma estuviera susurrando secretos ocultos. El aire dentro de la limusina se cargaba de un ambiente pesado, y las gemelas intercambiaban miradas de preocupación, como si un lenguaje secreto se desarrollara entre ellas. El miedo, palpable en el ambiente, llenaba el espacio. De repente, la pasajera más pequeña, la que tenía una cicatriz visible en la frente, rompió el silencio. ¿Por qué nos salvaste?, preguntó, con un tono que a la vez era neto e incisivo. Su mirada confrontaba al millonario, y él sintió el peso de sus palabras como un yugo en su pecho. La verdad era que no sabía si realmente las estaba salvando o si se estaba sumergiendo en un caos a su alrededor. Porque creo que cada uno merece una segunda oportunidad, respondió, pero la incertidumbre en su voz era evidente.
Las niñas no parecían convencidas, en sus rostros se dibujaba un escepticismo que iba más allá de la desconfianza de los adultos. De pronto, el eco de risas resonó en su mente, risas de un pasado que intentaba enterrar pero que asumía formas cada vez más tangibles. El tiempo se deslizó mientras el automóvil avanzaba, y el millonario comprendió que instalar un nuevo hogar no sería una tarea sencilla. Según la leyenda que siempre había escuchado de su familia, las gemelas estaban marcadas por un destino oscuro, uno que podría volver a acecharlas en cualquier momento. Y en aquel instante de silencio tenso, su mente se disparó con las advertencias que nunca antes había tomado en serio. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio, proveniente de una calle aledaña. El conductor golpeó los frenos, desviándose rápidamente. En su interior, el millonario sintió que algo se había fracturado en su vida. Las gemelas temblaban, y el miedo en sus ojos se convirtió en terror absoluto. Desde afuera, la sombra oscura había dado un paso al frente, y aquel desconocido levantó la mano, revelando un objeto que brillaba bajo la tenue luz de la calle. ¿Qué fue eso?, preguntó una de las gemelas, pero él no tenía respuestas. El suspenso se instaló de nuevo. La figura se acercaba, su forma todavía indefinida entre las sombras. ¿Era un amigo o un enemigo? Solo una pregunta resonaba en su cabeza mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Qué tenía que ver ese extraño con el destino de sus nuevas hijas? La noche, implacable, solo les ofrecía más preguntas que respuestas, y cada segundo se sentía como un latido que les acercaba al abismo. Pero justo cuando la figura estaba a punto de revelar su secreto, todo se apagó, y la oscuridad se adueñó de la escena, dejándolos atrapados en un miedo profundo. ¿Estaban ellos realmente a salvo o solo eran peones en un juego más grande del que jamás tendrían el control? La limusina se detuvo abruptamente, un chirrido de frenos resonando como un grito en medio de la noche. La oscuridad envolvía el vehículo, y el millonario sintió como si la sombra que los acechaba hubiera penetrado en el interior, haciendo que el aire se volviera espeso y casi imposible de respirar. Las gemelas temblaban, sus ojos vastos y asustados reflejaban el mismo miedo que el millonario sentía en su pecho. ¿Qué estamos haciendo aquí? La gemela con la cicatriz rompió el silencio, sus palabras brotaban con una mezcla de desesperación y determinación. No hubo respuesta. El millonario miró hacia la ventana, intentando vislumbrar algo en medio de la penumbra. El paraje frente a ellos era un laberinto de sombras y luces parpadeantes, pero lo que realmente captó su atención fue el reflejo de esa figura cuya mirada incendiaria aún no perseguía. ¿Quién era? De pronto, un destello interrumpió sus pensamientos. La figura oscura levantó algo en su mano, un objeto brillante que destilaba una energía inquietante. No, 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 murmuró el millonario, sintiendo que el sudor empezaba a brotar en su frente. La esencia de una amenaza inminente lo abría como un cuchillo afilado, necesitaba deshacerse de esa sensación de desasosiego. Leonardo. La voz del conductor, forzada y casi entrecortada, emergió del silencio. Nos están rodeando. Las gemelas, asustadas, se encogieron más en sus asientos. Era como un ritual de sobrevivencia, donde cada pequeña acción se volvía un grito silencioso. El millonario intentó tranquilizarlas mientras su mente daba giros frenéticos. Vamos a salir de aquí. Todo estará bien. Prometió, aunque estaba tan convencido de esas palabras como de su reflejo en el espejo, pero algo en el rostro intenso del conductor lo detuvo. La mirada fría de ofensiva era lo último que quería ver en un aliado. De repente, el objeto en la mano de la figura se encendió, una luz de un verde fluorescente que transformó la noche en un cálido cristales. De un solo golpe, la sombra se acercó a la limusina, ahora más tangible, más amenazante que antes. La calle parecía evaporarse en una explosión de caos. El millonario sintió que el aire se le escapaba mientras la figura se acercaba con un paso firme, un espectro de verdad y misterio. Salga de la limusina, ordenó con una voz grave que reverberó en la oscuridad, una voz que no admitía desacato. Las gemelas, henchidas de terror, se aferraron entre sí. Él no lo hará, dijo la gemela con la cicatriz, su voz temblorosa, pero con una chispa de coraje. Soy yo quien decide. Es tu vida lo que está en juego, replicó aquel extraño, apuntando hacia el millonario con el objeto resplandeciente, su mirada aseverando como si de verdad conociera todos los secretos que escondía su alma. Tú no tienes idea de lo que has traído sobre ti mismo. El tiempo se detuvo. Con cada pulsación del corazón de la limusina, una verdad aterradora comenzó a aflorar.
Una verdad que prometía enviarlos a todos hacia un abismo oscuro, sudoroso y luchando por contener el pánico. El millonario sintió un nudo en el estómago mientras comprendía que la sombra no solo era un vigilante, sino un mensajero de su propia condena. El aire cargado de lo desconocido se tornaba irrespirable, y las gemelas, aunque asustadas, parecían forjar una conexión con aquel extraño que los miraba como si llevaran el peso de un secreto ancestral. ¿Qué eres? La gemela más pequeña preguntó con una valentía inesperada, aunque con el eco del miedo aún presente en su voz. La figura sonrió, una sonrisa que nunca se había creído posible, pues tenía la promesa de una revelación que podría cambiarlo todo. Las palabras que brotaron a continuación, resonaron con un poder increíble, como una estocada que rajaba la quietud de la noche. Soy el guardián de su camino, y vengo a decirles que su historia apenas comienza, dijo antes de desaparecer bajo el manto oscuro de aquella calle lluviosa, dejando la limusina envuelta en una sombra de inseguridad y un futuro incierto. Una pregunta bombardeó la mente del millonario: ¿cómo podrían hallar la verdad en un camino ya marcado por las sombras? Un camino que, por primera vez, funcionaba como un laberinto sin salida. Con el miedo instalado en sus corazones, lo único que tenían era la oscuridad y un nuevo destino por descubrir. Mientras el motor de la limusina rugía, una inquietante sensación permeaba el ambiente. Las gemelas se volvieron hacia él, sus ojos grandes como maleza, llenos de preguntas, de dudas. ¿Estamos en peligro? ¿Qué debemos hacer ahora? El millonario tragó saliva, sintiendo que se encontraba en el umbral de algo grande, algo peligroso, algo inevitable. Con un nudo en la garganta, enfrentó a las gemelas, y por primera vez, supo que podrían ser más fuertes juntas que por separado. Y cuando esas palabras comenzaron a salir en una promesa, la oscuridad que había tomado el vehículo pareció deslizarse, dejando al descubierto un sendero apenas visible. Era momento de avanzar, y la realidad de la sombra los aguardaba. ¿Qué secretos estaban dispuestos a enfrentar y qué precio tendrían que pagar? El eco de sus preguntas aún resonaba mientras la limusina continuaba su camino hacia lo desconocido. La limusina tomó velocidad, cada golpe del motor resonando como un tambor de guerra. La oscuridad afuera se precipitaba, mientras el milenario trataba de mantener al menos una fachada de tranquilidad entre aquellos dos rostros inquietos que lo observaban con desesperación. Pero dentro de él, el miedo hervía como agua en una olla a punto de estallar. El extraño había afirmado que su historia apenas comenzaba, y eso solo profundizaba la creciente inquietud que vibraba en el interior del vehículo. ¿Vas a decirnos qué ha pasado, o solo te sentarás ahí con cara de preocupación? La gemela de la cicatriz demandó, su voz resonando en la tensa atmósfera. Necesitamos un plan. Algo, dijo la gemela más pequeña, con los ojos brillando con una mezcla de temor y deseo de claridad. El millonario podía sentir la presión. No solo era su vida lo que estaba en juego, estaba la de ellas también. Había tomado decisiones en su vida basadas en oportunidades y valor, pero el miedo parecía disolverse en preguntas huecas. La conexión entre ellos tres, forjada por el caos y la incertidumbre, era ahora todo lo que les quedaba. De pronto, el conductor se giró un instante. Era un vistazo fugaz, pero la tristeza en su expresión era inconfundible. Nadie puede escapar de lo que has traído contigo, murmuró antes de centrar su atención de nuevo en la carretera. Los ojos del millonario se agrandaron. ¿Qué significa eso? Su voz tembló, sintiendo un frío atravesar su cuerpo. El conductor apretó el volante con fuerza, su rostro permanecía impasible, pero una sombra de cálculo cruzó su mirada. Alguien ha estado buscando esas gemelas. Y tú, por alguna razón, has decidido ser parte de esto. Una pausa caló el aire, pero la oscuridad no perdona. Las palabras resonaron en la mente del millonario como ecos en un cañón. La historia que compartía con aquellas niñas gemelas no era solo una apuesta de compasión, era una invitación a un vórtice del que no podrían escapar. Volvió su mirada hacia las gemelas, notando cómo sus corazones latían al unísono, atrapadas en su miedo y su fe a la vez. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó la gemela con la cicatriz, tomando la mano de su hermana. No queremos ser un riesgo para ti, Leonardo. Pero no podemos quedarnos aquí. La limusina se adentró más en la oscuridad, el eco de las ruedas llenando el aire con un sentido de desasosiego. En ese momento, la figura del extraño apareció en la mente del millonario. El guardián les había hablado como si conociera sus destinos, como si ya estuvieran reafirmados en un camino de antiguos secretos. Verás, comenzó, buscando las palabras correctas. Quizás, al ser parte de esto, también se nos ofrece una oportunidad. No podemos dejar que la sombra nos consuma.
Las gemelas asintieron lentamente, sus miradas se llenaron de un deseo de lucha. Pero esa valentía era frágil ante la verdad que aún no conocían. Ellas eran piezas clave, y el milenario comenzó a despellejar la capa de su propia historia. ¿Qué sucedería si la verdad quedaba al descubierto? Finalmente, el conductor frenó de golpe, haciendo que todos se encorbatasen hacia adelante. Un grito ahogado de sorpresa escapó de los labios de la gemela más pequeña. Cuando la limusina se detuvo, un intenso resplandor de luces de neón iluminó el exterior, revelando un sinfín de figuras en la calle. Sonrisas malignas y miradas que codiciaban algo más que su vida. Salgan, ordenó el conductor, su voz ahora un susurro cargado de urgencia. No tenemos tiempo. Ellos ya vienen. El millonario sintió el frío del horror en el pecho. Sabía que los peligros acechaban en la sombra, pero ahí afuera, en el abismo iluminado por luces viridianas, había una verdad que debía salir a la luz. ¿A dónde vamos?, preguntó la cicatriz, temblando de miedo pero con una determinación creciente. Debemos encontrar al guardián, respondió. Su voz revelaba una mezcla de confianza y desesperación. Él es la única clave para revertir esto. El aire se volvió pesadamente espeso de tensión y anticipación. ¿Cuándo? Abrieron las puertas de la limusina, una ráfaga de aire helado sopló sobre ellos. Con cada paso, la sensación de estar siendo observados crecía, como si la oscuridad misma se burlara de ellos. El milenario se detuvo por un instante, sintiendo el peso interminable de las decisiones que aún estaban por venir. ¿Podrían de verdad hallar al guardián en medio de aquel mar de sombras, y más importante aún, podrían soportar lo que descubrirían al encontrarlo? Ese pensamiento latía, amenazador, en su mente. Mientras daban el primer paso hacia lo desconocido, la mañana los aguardaba con preguntas ominosas y amenazas por descubrir. ¿El guardián podría ser su salvación o su condena? Aún no tenían las respuestas, pero el camino los llevaba hacia una revelación que podría sellar sus destinos para siempre. El aire se sentía electrizante. Las luces de neón titilaban a su alrededor, parpadeando como ojos maliciosos en la penumbra de la noche. Leonardo se sintió momentáneamente desorientado. Las gemelas, asustadas pero decididas, lo seguían, sus pasos transmitían miedo y determinación. La calle estaba llena de vida, ruidos de risas hiladas con susurros oscuros y una música lejana que pululaba en el ambiente, esa mezcla lo hacía sentirse más atrapado que nunca. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó la gemela de la cicatriz, mirándolo con desconfianza. Sus ojos reflejaban la luz y sus corazones palpitaron con fuerza, como si en cualquier momento fueran a estallar. Necesitamos respuestas, contestó él, intentando infundirle seguridad a su voz. El guardián está cerca, solo tenemos que encontrarlo antes de que ellos nos alcancen. Al caminar, pudo sentir que las miradas se enfocaban en ellos como depredadores en la presa, y un escalofrío le recorrió la espalda. Empezaron a esquivar a la multitud, todos eran desconocidos, sombras con sonrisas que a Leonardo le parecían más amenazas que amistades. Se adentraron en un callejón cada vez más angosto, las paredes de ladrillo estaban impregnadas de historias de susurros. «¿Y si no lo encontramos?», susurró la gemela más pequeña, su voz temblaba y apenas podían ocultar el pánico. «Si no lo hacemos, no solo nos perderemos a nosotros mismos, sino que también los perderé a ustedes», dijo, notando que sus palabras sonarían más como un eco de venganza que de esperanza. De repente, un grito desgarrador resonó de un extremo del callejón. Todos se quedaron deteniendo sus pasos, el tiempo pareció detenerse. La tensión se volvió palpable, y en su corazón, Leonardo sintió un horror renovado. Sabía que no podían retroceder, pero la línea entre valentía y locura comenzaba a desdibujarse. «Vamos», dijo apretando el puño. «Debemos seguir». Cuando llegaron al final del pasillo, una figura masculina emergió de las sombras. Era delgado, con una larga túnica oscura que parecía fluir con el viento, y su rostro era un enigma, sus ojos centelleaban, revelando una sabiduría inquietante. Esa mirada hizo que la piel de Leonardo se erizara. «He estado esperándolos», dijo con una voz melódica que danzaba entre la risa y la tristeza. «El destino de las gemelas y el tuyo están entrelazados en una historia que aún no han desenterrado». La angustia se acomodó en el corazón de Leonardo, sabía que sus palabras llevaban peso. Las gemelas, nerviosas, se aferraron a su lado. De pronto, la realidad de su situación cobró vida. Estaban en el epicentro de algo mucho más grande que ellos mismos. «¿Qué es lo que trae a estos niños a este lugar, milenario?», preguntó el guardián, dando un paso hacia adelante.
La sombra de su cuerpo parecía cobrar vida a medida que la luz se desvanecía alrededor de ellos. Una verdad, murmuró él por lo bajo. Una verdad que no sabíamos que necesitábamos. De pronto, un grupo de figuras emergió detrás del guardián, dispuestas a cortarles el camino. La mirada de Leonardo se endureció, sus instintos de supervivencia se dispararon. Los peligros se multiplicaban y, con cada respiración, el sentido de urgencia se intensificaba. No, gritó la gemela cicatrizada, apretando la mano de su hermana, compungida y aterrorizada. En ese instante, el guardián levantó la mano, y un suave resplandor comenzó a emanar de su palma. Las sombras se contorsionaron, y por un breve momento, hubo calma, como si el tiempo se estuviera deteniendo para darles una oportunidad. Serás el vínculo entre el pasado y el futuro, pero el costo será alto, dijo el guardián, dejando caer sus palabras como dagas en el aire. Con el grupo de sombras acercándose, el corazón de Leonardo latía desbocado. La revelación de la verdad jamás había sido tan difícil de soportar. Iban a confrontar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero la pregunta persistía, amenazante, ¿acaso estaba preparado para descubrir el secreto que unía sus destinos? Mientras las sombras se precipitaron sobre ellos, la luz del guardián se intensificó, y una nueva oscuridad se cernía a su alrededor. Sin saber qué es lo que harían a continuación, solo había una certeza latente: el tiempo se les estaba acabando. Las respuestas estaban al alcance, pero ¿a qué precio? El caos ya estaba en marcha. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma supiera que la tensión estaba a punto de estallar. Las sombras moviéndose a su alrededor eran figuras de un horror desconocido, acercándose con inercia siniestra. Leonardo sintió como el desasosiego se apoderaba de él, añadiendo un peso a sus pies que ya comenzaban a sentir el frío del pánico. ¿Qué hacemos?, susurró la gemela de la cicatriz, sus ojos reflejando el brillo tembloroso de la luz del guardián. Confía en él, respondió Leonardo, aunque podía sentir la incertidumbre en su propia voz. No estaba seguro de nada en ese momento. El guardián mantuvo su mano extendida, el resplandor mostrando una pequeña burbuja de calma en medio del inminente caos. Era como un faro en la tormenta, pero las sombras no se detendrían tan fácilmente. Sin previo aviso, un grito aterrador rompió la ilusión de seguridad, un grito que heló su sangre. Era un sonido familiar, un lamento desgarrador que hizo que su corazón se estrechara. «Es Micaela», exclamó la gemela más pequeña, el terror pintándose en su rostro. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Micaela, su amiga del orfanato, siempre se había mantenido a su lado. ¿Qué le habrían hecho? La visión de aquellos rostros sombríos emanando malicia se volvió más clara. Eran ellos, aquellos que habían permitido que las sombras consumieran su hogar. No, murmuró, acentuando su desesperación. No permitiré que le pase nada. Sin pensar, se lanzó hacia adelante, decidido a romper con la oscuridad que amenazaba consumir no solo a Micaela, sino a todos ellos. Pero el guardián lo detuvo con un movimiento firme, su mirada le decía que había un camino más claro. «Esperen», dijo, su voz calmada resonando como un canto en la tormenta. «Los secretos están sellados en la verdad que debes descubrir». Un estremecimiento recorrió la espalda de Leonardo, como si las palabras del guardián actuaran como un gélido recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Las sombras se agolpaban, listas para devorar su luz. «Si no hacemos esto juntos, nadie se salvará», agregó él, volviendo su mirada entre las gemelas. Ellas asintieron, apretándose las manos con fuerza. La luz del guardián brillaba en un fulgor sin precedentes. De pronto, las sombras se detuvieron, se agitaban y se retorcían ante esa barrera de luz. Con un movimiento decidido, Leonardo dio un paso hacia adelante, decidido a enfrentar la titánica oscuridad que se cernía sobre ellos. «La verdad te revelará el camino, pero no estarás solo. Usa tu determinación como tu espada», dijo el guardián, su voz envolviendo el espacio mientras creaba un túnel de luz. Una ráfaga de coraje fluyó por Leonardo. Era ahora o nunca. Apretó la mano de las gemelas, luego miró a los ojos del guardián. Con un giro de su muñeca, el guardián desató un destello de luz deslumbrante, y las sombras comenzaron a retroceder, como si fueran repelidas por la claridad. Las gemelas gritaron, pero no de miedo, sino de una adrenalina compartida. Con un grito de batalla, comenzaron a avanzar junto a Leonardo. Mientras se adentraban en el túnel de luz, una revelación impactante golpeó a Leonardo. «¿Y si lo que buscamos no es solo el guardián, sino el enfrentamiento con nuestra propia oscuridad?», preguntó, consciente de que sus palabras no eran solo para sí mismo. La verdad a menudo se encontraba en la lucha interna. De repente, un eco resonó a su alrededor,
como susurros de antiguas almas que jamás encontraron la paz. Las gemelas se aferraron a él, y juntos formaron un solo corazón que latía, drenando el miedo y elevando la esperanza. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron en un espacio diferente, lleno de imágenes de su pasado, un lugar donde las memorias se superponían entre lo real y lo sobrenatural. Comprendió que esto era la llave, el umbral que los llevaría a la verdad, pero cuando giraron para mirar hacia atrás, las sombras ya no eran solo organismos, parecían abrirse en canales de oscuridad que revelaban antiguos secretos que nunca desearon conocer. «Cuidado», gritó la gemela cicatrizada mientras un grito estremecedor resonaba desde las profundidades. El eco vibró en sus huesos, presagiando una revelación que cambiaría todo lo que conocían. Leonardo estaba a punto de descubrir una verdad escalofriante, la que podía destruirlos o liberarlos. Pero no había tiempo para dudar. Con el pulsar de su corazón resonando en su pecho, dio un paso más hacia el abismo oscuro que les aguardaba. Las sombras no solo buscan devorar, a veces, también revelan verdades ocultas que la luz nunca tocó. ¿Qué secretos desafiarían su conexión y cambiarían sus destinos para siempre? Mientras la oscuridad se agigantaba, un nuevo horror les esperaba y el tiempo seguía en su contra. Las sombras parecían cobrar vida, danzando entre sí con un propósito distante, un propósito aterrador. Leonardo sintió que el aire se empezaba a espesar, casi como si tuviese que nadar en él para avanzar. La luz del guardián se volvió más tenue, insuficiente para iluminar el camino que se extendía ante ellos. Las gemelas, temblorosas, se aferraron más fuerte a su mano, dejando claro que no estaban solas, pero la incertidumbre acechaba en cada latido acelerado de sus corazones. ¿Dónde estamos?, preguntó la gemela cicatrizada, su voz temblorosa mezclándose con los ecos de rostros en el silencio. Un lugar entre lo que fue y lo que podría ser, respondió el guardián, sus ojos brillando con conocimiento antiguo. Aquí, los secretos que guardan estas sombras se revelarán. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que cada rincón de este espacio surrealista podía estar delicioso en verdades y amargo en secretos. Sin dudar, dio un paso adelante, entrelazando su mirada con la de las gemelas. Era un pacto silencioso, todo lo que encontraran, lo enfrentarían juntos. De repente, apareció una figura en el horizonte, una más clara que las sombras, pero cubierta de un manto desgastado. Era Micaela. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban apagados por el miedo y el sufrimiento. Leonardo sintió su pecho apretarse. «Micaela», gritaron las gemelas al unísono, soltándose de las manos de Leonardo para correr hacia ella. Leonardo se quedó inmóvil, completamente paralizado. Si esto era alguna ilusión, un truco de aquellas sombras, no quería creerlo. Pero la preocupación por la amiga que había estado al lado de ellos desde el orfanato lo impulsó a avanzar. «No, no se acerquen», gritó él, pero su voz se perdió en el eco de la angustia de Micaela. Ella se quedó allí, entre las sombras, cubriendo su rostro con sus manos mientras el espacio a su alrededor empezaba a distorsionarse. Sus quejidos desgarradores reverberaron en la atmósfera, cruzando el ambiente como dagas heladas. Las gemelas llegaron hasta ella, pero a medida que intentaban abrazarla, la figura de Micaela comenzó a desvanecerse, como si no fuera más que humo. «No», gritó una de las gemelas, con lágrimas en los ojos. «No te vayas». Leonardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, arrugándose en oleadas de ansiedad. Las sombras se acercaban, susurrando promesas de terror y revelaciones. Y justo entonces, apareció un recuerdo en la mente de Leonardo. Una tarde en el orfanato, Micaela riéndose mientras jugaban a atrapar mariposas. Ese brillo en sus ojos era lo que necesitaba aferrarse. «Volverás a ser libre», exclamó, su voz empapada de determinación. «Lo prometo». El guardián, al ver la convicción de Leonardo, alzó su mano una vez más. La luz brotó a su alrededor como un torrente furioso, empujando a las sombras hacia atrás, abriendo un camino claro hacia Micaela. Sin embargo, el costo de tal acción era evidente en las arrugas de su frente y el sudor que perlaba su piel. «Debes asumir el reto de tu verdad», dijo el guardián con su voz profunda. «El miedo es solo la puerta a la transformación». Justo cuando la luz pareció alcanzarla, un grito resonante atravesó el aire, un eco de un dolor antiguo. El suelo empezó a abrirse, revelando un abismo oscuro en el que las sombras parecían danzar con éxtasis. Leonardo y las gemelas se aferraron entre sí, sintiendo como el mundo a su alrededor se desmoronaba. «¿Qué es esto?», gritó una de las gemelas, aterrorizada mientras los rostros del pasado comenzaron a emerger de esa oscuridad.
Eran los rostros de aquellos a quienes conocían, sus amores, sus amigos, todos perdidos en un laberinto de recuerdos entrelazados. Y mientras aquella oscuridad los engullía, Leonardo se dio cuenta de que este viaje no solo era una lucha por Micaela, sino una búsqueda de redención para ellos mismos. Sin embargo, justo cuando la luz se expandía, algo nuevo surgió del abismo, una risa aguda y malévola que heló sus corazones. La verdad no siempre es tal como crees, susurró una sombra. Algunas verdades están hechas de mentiras. Mientras la risa continuaba resonando a su alrededor, un nuevo destello de terror iluminó el rostro de Micaela y un oscuro secreto empezaba a revelarse. ¿Estaban a punto de enfrentar una verdad que podría romperlos para siempre? La oscuridad crecía, y Leonardo sabía que había algo muchísimo más aterrador esperando al final de su camino. El abismo se abrió con un susurro helado, como si el mismo destino reclamara lo que era suyo. Los rostros emergiendo del vacío comenzaron a materializarse en su mente, distorsionados, deformes, como recuerdos olvidados que volvían para atormentarlo. Leonardo sintió una presión creciente en su pecho, como si todas las decisiones que había tomado en su vida le estuvieran pasando factura en ese instante. Las gemelas, con lágrimas en los ojos, se negaban a retroceder. Vieron a su amiga desvanecerse, y el miedo apretó sus corazones como un puño. La risa burlona de la sombra se convertía en eco de sus propios miedos. Leonardo sabía que las sombras no solo llevaban secretos, sino también la carga del pasado, y debía enfrentarse a ellos. Micaela, gritó una vez más, su voz repleta de esperanza y rabia, mientras avanzaba hacia el abismo. En ese momento, un destello de luz brotó del guardián, iluminando con fuerza el oscuro vacío. Las sombras se retorcieron, rabiosas, pero la luz pareció provocar una apertura, un momento de calma en medio del caos. La figura del guardián empezó a hablar de nuevo, su tono grave resonando en el aire. Lo que hoy enfrentas es un eco de tu propia historia, una historia que guarda tanto dolor como redención. Ninguno de ustedes es lo que parece y, si realmente quieren salvar a su amiga, deben enfrentarse a su propia oscuridad. Las palabras del guardián resonaron fuertemente en el interior de Leonardo. Cada decisión, cada secreto guardado, cada lágrima derramada parecía converger en un solo punto, el abismo. Las gemelas, tan unidas como frágiles, miraron a Leonardo, buscando respuestas en sus ojos, buscando confianza en su figura. No estamos solos, dijo la gemela cicatrizada, inclinándose hacia su hermana. Y no dejaré que esto nos venza. Juntos podemos. A medida que las gemelas se unieron de nuevo, una chispa de determinación brilló en sus rostros. Leonardo sintió que compartían algo más que miedo, compartían la misma historia de lucha y supervivencia. Aquella fuerza unificadora lo llenó de valor, con la convicción ardiendo dentro de él, dio un paso hacia la oscuridad. Vamos, Micaela, gritó, su voz resonando como un faro en la tormenta. Te traemos de vuelta. Entonces la sombra burbujeante pareció responder, acomodándose en torno a ellos en un remolino oscuro, como si intentara tragarlos. Era un mar de secretos que querían envolver sus corazones, pero Leonardo no se detendría. Se movió con las gemelas a su lado, su mano firme en la de ellas, sintiendo como el sudor resbalaba por su frente. A medida que penetraban más en el abismo, los rostros comenzaron a tomar forma, revelando recuerdos distorsionados de su infancia. A cada paso, una visión se hacía evidente. Un viaje a las entrañas del orfanato, donde la risa a menudo se quebraba con sollozos y miedo. Una imagen de Micaela sonriendo en un día soleado giró en torno a su mente, pero justo al siguiente momento, eso se torció en visiones de terror y abandono. No, gritó desesperadamente. No permitiré que esto nos consuma. La risa continua de la sombra se volvió ensordecedora, un eco de burlas que buscaba romper su resolución. De repente, una marea de voces llenó el aire, susurros de secretos. Cada recuerdo atrapado en el abismo, cada dolor oculto, cada verdad olvidada empezaba a manifestarse. La confusión empezó a abrirse paso en la mente de Leonardo y de las gemelas. Un grito desgarrador emergió de lo profundo, una mezcla de su amiga perdida y la sombra que les acechaba. Y justo cuando parecían estar al borde de perder toda esperanza, uno de los rostros entre la neblina cobró forma, el de un anciano que conocían bien, alguien que tenía tanto que revelar. La clave está en lo que no han enfrentado, dijo con una voz temblorosa. La verdad no es lo que piensan, sino lo que su corazón niega. Leonardo vio la desesperación en los ojos de las gemelas. Ellas no solo luchaban por Micaela, era algo más profundo, algo que venía de sus mismas raíces. La sombra, sintiendo la resistencia, comenzó a reír con más fuerza.
En ese momento, comprendió que enfrentar su historia y sus miedos era la única manera de romper las cadenas que los mantenían atrapados en ese lugar oscuro. Pero qué oscuros secretos estaban a punto de descubrir. La risa de la sombra se tornó en un grito ensordecedor, y como si la tierra respondiera a su terror, una grieta se abrió frente a ellos. Y al mirar hacia el abismo, Leonardo supo que su próximo paso podría arrastrarlo a la locura. En ese instante crucial, una sola pregunta pululaba en su mente: ¿sería el último acto de valor o el inicio de la ruina? Las sombras esperaban. Leonardo sintió como si el tiempo se detuviera. La grieta en el suelo era un portal, un llamado a las profundidades de su propia conciencia, a las raíces de sus temores. Las gemelas se aferraron a su lado, sus manos moviéndose como hojas en un viento tempestuoso. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó la gemela de ojos más claros, y su voz temblaba. La incertidumbre estaba moldeada a su rostro, pero también había una chispa de valor aún encendida. Debemos enfrentarlo, respondió Leonardo, intentando sonar convencido, aunque su corazón latía con fuerza, retumbando como un tambor en el silencio tenso. No podemos dar marcha atrás. Los ecos de su pasado se arremolinaban en el aire, llenando sus oídos con susurros incoherentes y lamentos apagados. La sombra, que había cobrado tanta vida, se agitaba como un ser voraz, hambre insaciable de sus secretos y miedos. El anciano que apareció entre el caos había desvelado la verdad que ahora se sentía como una espada desenvainada en el pecho de los tres. ¿Qué es lo que nuestros corazones niegan?, preguntó la gemela que había insistido en seguir adelante, sus palabras resonando con la fuerza de la verdad. Leonardo sintió que una oleada de recuerdos invadía su mente. Imágenes del orfanato, las caídas, los abrazos vacíos, risas que se volvían llantos. ¿Sería posible que todo aquello que habían vivido, esa historia marcada por la soledad, también estuviera ligada a las sombras que los acechaban ahora? Ese es el miedo al abandono, a no ser suficiente, respondió con voz quebrada, como si admitiéndolo, abriera la caja de Pandora dentro de él. Lo llevamos en la piel, grabado a fuego. La risa burlona de la sombra creció más fuerte, resonando con el terror absoluto que invadía sus corazones. Sintieron cómo se ataban a recuerdos oscuros, momentos en que la esperanza se había desvanecido como humo. En ese instante de claridad, las gemelas se miraron y, sin necesidad de palabras, supieron que debían enfrentar esta pesadilla juntas. Recuerden quiénes somos, dijo la gemela cicatrizada. Más que sombras y recuerdos, somos luz. Y eso no lo olvidaremos. Con cada palabra, la intensidad del oscuro remolino comenzó a amainar ligeramente. Leonardo, sintiendo la conexión entre ellos crecer, gritó con todas sus fuerzas: no seremos prisioneros de nuestro pasado. No más. En respuesta, una corriente de luz salió de sus cuerpos, uniendo sus manos y formando un escudo brillante alrededor de ellos. La sombra, reconociendo la valentía y la unidad, se lanzó hacia adelante, tratando de romper su barrera con una agresividad desmedida, pero fue como si chocaran contra un muro invisible. Sin embargo, los rostros deformes que rodeaban el abismo empezaron a distorsionarse aún más, revelando sus verdaderas formas. Uno de ellos era la imagen de un hombre que alguna vez les había prometido un hogar, pero cuya traición se había disfrazado de cuidado. Otro, una mujer que había jurado protegerlas, pero que las había abandonado en el momento más cruel. «Basta», gritó la otra gemela, temblando. «No somos sus marionetas». Ya no más. La sombra se convulsionó, y el aire se llenó de un grito estruendoso que hizo que el suelo temblara bajo sus pies. En ese momento, Leonardo se dio cuenta de que los recuerdos que habían creído recordar estaban distorsionados por su dolor. Había más verdad en los silencios que en las palabras que habían escuchado durante años. Mientras la lucha contra la sombra se intensificaba, el anciano volvió a aparecer, su voz penetrante reverberando entre el caos: la verdad lastima, pero también libera. ¿Tendrán el valor de asumir quiénes son? Leonardo miró a las gemelas, y aunque un dejo de miedo lo envolvía, una llama nueva de determinación brillaba en sus corazones. Sabían que aquella batalla no era solo por Micaela, sino por ellos mismos, y lo que el futuro significaría si decidían continuar en la luz. Pero ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar? La sombra lanzó un último grito desgarrador, y el abismo se agrietó aún más, revelando láminas de oscuridad aún más profundas. Leonardo sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, y la verdad estaba a punto de desnudarse en todo su horror. El abismo no solo reclamaba su valentía, también su esencia. ¿Estarían realmente listos para enfrentarlo? La luz del guardián estalló en una vibrante explosión, haciendo que las sombras se retorcieran como serpientes heridas.
Los gritos se convirtieron en ecos lejanos, mientras Leonardo y las gemelas se aferraban entre sí. La oscuridad estaba ahí, pero ahora conocían la fuerza que compartían, el poder de la unidad se transformaba en un escudo que repelía el miedo. Juntos, gritó Leonardo, sintiendo que una energía nueva recorría sus venas. Se lanzó hacia el abismo, sin mirar atrás, las gemelas lo siguieron. Con cada paso, la luz del guardián se expandía, barriendo las sombras que intentaban tragarlos. Era la verdad reveladora, la pureza de sus corazones lo que empujaba a esas fuerzas oscuras a retroceder. Y entonces, en un instante, la figura de Micaela apareció nuevamente, sus ojos llenos de esperanza. Angelical y bella como siempre, pero atrapada en una imagen distorsionada por el terror. «Ayúdenme», gritó, su voz repleta de un tormento que solo acercaba más a ellos. «Vamos a traerte de vuelta, lo prometemos», dijo la gemela de la cicatriz, su voz firme, resonando con la determinación que acabaría con los grilletes del pasado. De repente, comprendieron que Micaela no era solo la amiga que habían perdido. Era una parte crucial de su historia, un hilo que entrelazaba el futuro al pasado. Las sombras, los ecos del dolor, todos estaban ahí, pero el amor era el único responsable por el que luchaban. Cada lágrima, cada sonrisa compartida, lo que habían tenido y perdido, era su poder. «No te dejaremos caer», dijo Leonardo, mientras su mano se estiraba hacia ella, con un último resplandor, la luz pareció chocar contra el abismo, creando una onda de energía imparable. Leonardo sintió que su corazón se expandía, como si fuera el ancla entre los mundos. Todo lo que habían enfrentado, cada momento de dolor y lucha, había construido este instante. Las sombras comenzaron a disiparse, sus formas siendo absorbidas por la luz que emanaban. Se escucharon gritos desgarradores de aquellas entidades que habían intentado privarles de su esencia. A su alrededor, la penumbra se desvanecía, la niebla del miedo disipándose ante el calor del amor y la amistad, y luego, Micaela se fue acercando, la luz de la conexión entre ellos la extendió hacia el presente. Juntos, gritaron al unísono, mientras la luz finalmente envolvía a Micaela, en un deslumbrante destello, la esfera de luz los abrazó, llevándolos al otro lado. En un momento que parecía eterno, todo se quedó quieto. Y cuando los ojos de Leonardo se abrieron, se encontró en una habitación iluminada por el sol, el suave aroma de flores llenaba el aire, las gemelas estaban a su lado, con los ojos brillantes de esperanza y amor. Y al girar nuevamente, ahí estaba Micaela, libre. Se abrazaron, mientras el peso del pasado caía lentamente, como hojas muertas de un árbol. «Lo logramos», susurró, al borde de las lágrimas, sintiendo que el amor todo lo podía. Ellas sabían que su viaje apenas comenzaba. Su historia no terminaría ahí, pero lo que habían aprendido nunca podría ser borrado. La conexión que tenían ahora era indestructible. En ese instante de claridad, el guardián apareció en la entrada. Sus ojos revelaban una mezcla de sabiduría y satisfacción. «La batalla no ha terminado», dijo, con una sonrisa tranquila. «Pero saben ahora que el amor es más fuerte que las sombras». Las gemelas asintieron, sintiendo la fortaleza del cambio en sus corazones. Leonardo sintió que su vida comenzaba a tener un propósito, más allá de la oscuridad que había tenido que enfrentar. El nuevo hogar que empezarían a construir juntos estaba lleno de luz, conexiones genuinas y verdad. Sabían que siempre habría desafíos, pero enfrentarían cada sombra juntos, como una verdadera familia. El tiempo pasó, y las gemelas siguieron creciendo, riendo y compartiendo, llenando los días de vida, color y esperanza. Leonardo no era solo un millonario, ahora era un padre, un protector, una parte fundamental de su historia. El pasado coexistía con el presente, pero no lo podían cambiar. En cambio, decidieron contar su propia verdad, una historia de redención, amor y la luz que siempre brilla, incluso en la oscuridad más profunda, y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Leonardo comprendió que habían encontrado no solo a Micaela, no solo a sus gemelas, sino a sí mismo. Y en el nuevo capítulo que comenzaba, sabían que ya no había vuelta atrás. La vida les ofrecía oportunidades infinitas, llenas de amor y nuevas aventuras. Al final, recordarían siempre que sus raíces estaban en el amor que compartían, un amor que nunca, jamás podrían perder. Ahora es tu turno. No esperes ni un segundo más para ser parte de estas emotivas historias. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. ¿Te gustó esta conclusión? Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a nuestra comunidad. No olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver este final.
Este es el momento de mostrar tu apoyo.